Los dolores de espalda afectan a 7 de cada 10 personas en algún momento de su vida. Para hablar de los tratamientos acerca de los dolores lumbares, hemos invitado a la doctora Maribel Echeverry, médica fisioterapeuta especializada de Megacentro Pinares, con quien estaremos hablando de este interesante tema. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Doctora Maribel Echeverry, bienvenida a su programa Hablemos de Salud. ¿Cómo está? Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación y gracias al grupo de Megacentro Pinares por esta oportunidad. Doctora, quisiera saber cuáles son las principales causas del dolor lumbar. Mira, Juan, las principales causas del dolor lumbar son los traumatismos en mi consulta. El paciente casi siempre sabe por cuándo le sucedió, cuándo fue el momento en que le sucedió. Casi siempre dicen, me estaba bañando y al secarme los pies quedé prácticamente tieso o torcido, no pude volverme a enderezar. O por ejemplo, están en una actividad deportiva y estaba por ejemplo jugando tenis y cuando hice el swing, ahí fue donde quedé tieso. Esa es una de las principales causas. Otra es, por ejemplo, las tensiones musculares o por estrés más que todo. El estrés genera tensión muscular y produce dolor muscular. Este dolor hace que el paciente consulte casi siempre a fisioterapia. Doctora, quisiera que nos cuente qué tan frecuentes son las consultas por dolores lumbares y cómo podrían clasificarse estos dolores. Sí, mira, las consultas son muy frecuentes en fisioterapia por el dolor lumbar. Yo podría decir que en mi consulta el 80% de la población sufre dolor de columna. No clasificaría pues en lumbar, dorsal o cervical, sino el dolor de columna sería del 80%. En la población general y mundial hay estudios que evidencian que 8 de cada 10 personas sufren dolor de espalda en cualquier momento de su vida. Y en Colombia hay un estudio que evidenció que 12% al 15% de la población que se incapacita laboralmente es por dolor de columna. Juan, la clasificación de los dolores de espalda tiene múltiples clasificaciones. Podríamos clasificarlo por la presentación del dolor, por ejemplo, si es en fase aguda o en fase crónica. La fase aguda es más o menos que dura entre un día y 6 semanas, y la fase crónica es que el dolor perdura o persiste por más de 3 meses, se puede considerar que es un dolor crónico. Esa es una clasificación. Otra clasificación es como por las estructuras que están comprometidas en el dolor de columna. Por ejemplo, si es muscular, entonces se clasifica como muscular. Entonces puede ser por un esguince, un desgarro, un espasmo muscular, por ejemplo. Otra clasificación es por la causa que sea, por ejemplo, inflamatoria. La causa puede ser por artritis, por ejemplo, también que afecta el hueso y lo inflama. La artrosis, que es por una enfermedad degenerativa del hueso que se va degenerando a través de los años por el proceso de envejecimiento. También hay otras clasificaciones que hablan, por ejemplo, de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la osteoporosis, que es una enfermedad de la falta de fijación del calcio que da más propenso a las mujeres. Entonces esta falta de fijación del calcio hace que se disminuyan los espacios intervertebrales y por tal motivo entonces va a comprimir, por ejemplo, los discos intervertebrales, que son los que amortiguan una vértebra entre otra. Otra causa puede ser las compresiones de los nervios periféricos, de las raíces periféricas de los nervios, como por ejemplo que todos podemos saber que son la ciática, que es como una de las consultas. Toda persona que le duele la columna y tiene un dolor referido a la pierna en la parte posterior o hasta el pie, dice que es ciática. No siempre es el caso, pero el dolor que se produce por una compresión nerviosa
puede producir un dolor irradiado desde la columna hasta el pie, pero es un dolor quemante, urente, tipo eléctrico, que se puede clasificar como compresión de raíz. Doctora Maribel, me interesa mucho hablar de la higiene postural. Sabemos que cada vez más pues trabajamos, ya sea en la casa o en la oficina, y las posturas al frente de un computador, de un ordenador, no son las mejores. Igualmente en las fábricas, también la postura al momento de dormir, en eso debemos tener mucho cuidado, pero quisiera que nos brindara, doctora, un poco más de información acerca de este tema de la higiene postural. ¿Qué consejos nos puede brindar? Sí, mira, la higiene postural es súper importante sobre la parte saludable de la columna. El hombre moderno hoy en día nos ha llevado siempre a tener posturas muy permanentes, como por ejemplo el estar sentado o estar mucho tiempo de pie. Entonces el estar sentado hace que todos los músculos de la parte posterior del cuerpo se retraigan, o sea que se van como encogiendo y perdiendo flexibilidad. Entonces, al nosotros perder flexibilidad, nos lleva a ser más propensos a tener desgarros musculares, a tener más tensión muscular y alterar la fisiología normal de la columna vertebral. Si nosotros mantenemos una buena actividad física, o sea, actividad física no es, por ejemplo, que yo voy y camino todos los días al trabajo 15 minutos para llegar a mi trabajo. Eso se convierte en una rutina para el organismo, pero si yo lo ejercito más, le hago estiramientos, lo llevo más allá de lo que hago todos los días, eso nos va a mantener saludables. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un trabajo que mantengo más de 2 horas sentada durante el día sin levantarme, es un trabajo que me puede dar propensión a sufrir de la columna y otras enfermedades. Entonces, una de las recomendaciones que se dan para evitar esto es levantarse. Entonces, ponemos el celular en una alarma, un sistema de alarma, por ejemplo, cada hora, y le ponemos la alarma cada hora para que nos levantemos. Entonces me levanto de mi puesto de trabajo, doy una vueltica por la zona, por el trabajo y vuelvo y me siento. Otra forma es levantarse de la silla y hacer empinar talón, empinar talón. Eso nos va a mantener un poco saludables, pero obviamente no podemos descartar que debemos hacer ejercicio físico rutinario, o sea, ir al gimnasio, meternos a yoga para mejorar la flexibilidad, hacer pilates para mantener la tonificación y fuerza de los músculos. Eso es saludable. Ahora, con respecto a lo que me preguntaste de cómo debemos tener como el puesto de trabajo en la oficina, lo más importante es, si yo trabajo más de 1 hora frente al computador, mi computador no debe ser portátil. Eso es súper importante, porque las pantallas de los portátiles siempre están debajo de la visión de la cabeza. Entonces tengo una visión baja en un portátil, siempre tengo la cabeza flexionada y los músculos posteriores siempre están en completo estiramiento y los músculos anteriores siempre están contraídos. Entonces va a haber un desbalance muscular y eso nos va a llevar a tener lesiones de la columna. Entonces, como les dije anteriormente, si yo trabajo más de 1 hora en el computador, mi computador debe ser un computador de escritorio y la pantalla debe estar al frente de mi cabeza, que mi mirada nunca esté arriba ni hacia abajo y tampoco lateral. Entonces, si yo tengo un sitio de trabajo donde yo tengo que girar o estar girando y tengo que contestar el teléfono al otro lado todo el día, eso nos va a llevar a tener una columna poco saludable. Entonces debo estar siempre al frente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es cómo estamos en el escritorio sentados. Entonces yo siempre debo estar con la espalda recostada en la silla. Debo tener un apoyador de pies para que mis piernas estén flexionadas, porque esta es la posición más cómoda para el cuerpo.
flexionadas un poquito con el apoyador de pies. Y yo siempre debo estar adentro de la mesa. Entonces mis brazos deben de estar a 90 grados, así, y digitando. Nunca debo tener los codos por fuera de la mesa, porque si los tengo por fuera de la mesa, la gravedad siempre está atrayendo, y al estar atrayendo me tengo los músculos tensionados siempre. Entonces debo estar adentro con los brazos a 90 grados. Eso es lo más saludable. Los consejos para dormir son básicamente que el colchón sea un colchón firme, duro, pero tampoco tiene que ser demasiado duro, porque pues también nos puede producir dolores de la columna. Debe ser, la forma correcta es que yo voy al sitio de donde voy a comprar el colchón y debo sentarme en la orilla del colchón. Si el colchón se hunde, ese colchón no es adecuado para nosotros. Eso es importante. También me debo acostar sobre el colchón. Si el colchón, cuando yo me acuesto, las partes que más pesan de nuestro cuerpo son los hombros, las caderas y las rodillas. Esos son los apoyos más importantes cuando estamos acostados de forma lateral. Entonces, si cuando yo me acuesto en ese colchón se me hunde el hombro, veo que se deforma el colchón cuando mi cadera está sobre el colchón, ese colchón no es adecuado. O sea, el colchón debe permanecer siempre derechito, sin hundimientos. Eso es súper importante. Y en la forma en que debemos dormir no se supedita a que sea lateral, a que sea boca arriba o que sea boca abajo, sino es la forma más cómoda. Pero sí es importante cómo tenemos la almohada. La almohada también la venden, depende de la forma en que nosotros dormimos. Entonces, si yo duermo lateral, la almohada debe tener una dimensión, un espesor especial, porque si yo duermo de lado, mi cuello no debe estar así, o sea que mi almohada no puede ser muy alta. Si la tengo muy bajita, mi cuello no puede quedar así. Entonces, lo importante es el espesor. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, cuando vayan a comprar una almohada, deben de acostarse con la almohada para ensayarla. Entonces yo les digo, pongan su almohada, pero la almohada no se debe poner solamente acá. O sea, si estoy de lado, siempre debe cubrir todo el cuello. Que mi cuello esté apoyado totalmente sobre la almohada. Eso es lo más importante, y que mi cabeza no quede hacia arriba ni quede hacia abajo, sino que recta. Si también duermo de lado, debo poner una almohada pequeña. Al principio es difícil porque uno no está acostumbrado a tener una almohada entre las piernas, pero uno se va acostumbrando. La almohada entre las piernas lo que hace es alinear la columna lumbar y la cadera. Entonces, si yo tengo alineado la columna lumbar y la cadera, mi columna total va a estar muy sana porque no tengo deformidades. Eso es súper importante. Doctora, cuéntenos qué técnicas novedosas en cuanto a fisioterapia se pueden encontrar acá en la ciudad de Pereira. Sí, Juan, ahora en el eje cafetero podemos contar con técnicas avanzadas para el dolor científicamente comprobadas. Una de ellas es la punción seca. Es una técnica exclusiva de fisioterapia donde se utilizan agujas para disminuir los espasmos musculares y los puntos gatillo. Los puntos gatillo son donde yo palpo, pero el dolor no solamente se queda ahí, sino que el dolor se irradia a otra zona lejana de donde está produciendo el dolor. Lo que hacemos con la aguja es introducir la aguja en el músculo que está afectado y que está produciendo el dolor en la columna. Esa aguja se hace en una serie de manipulaciones y además se les pone electroterapia, se les pone corrientes terapéuticas para que disminuyan y relaje el dolor. Lo que hace la corriente es que manda información eléctrica al cerebro para que suelte sustancias que disminuyen el dolor, como las endorfinas y las encefalinas. Esta técnica es muy buena porque el dolor prácticamente se va a aliviar, o sea, porque la causa del dolor es el espasmo muscular. Otra de las técnicas que tenemos para ofrecer es la terapia manual Maitland.
La terapia manual Maitland es una técnica australiana que lo que hace es manipular las estructuras vertebrales. Lo que se hace es alinear la columna a través de movimientos y manipulaciones que hacemos con las manos para que los músculos se relajen, los músculos que están alrededor de la columna se relajen y las vértebras se descompriman y se separen y disminuya la compresión que hay nerviosa en la columna. Con la punción seca puede hacer, yo les digo a los pacientes muy sinceramente que yo no podría decirles decirle mire usted con 5 sesiones se va a mejorar, no, porque cada persona es individual y depende también del tiempo que lleve con el dolor. Si es agudo, en una fase aguda casi siempre el dolor se mejora en pocas sesiones, ¿sí? Pero si es crónico, la espalda casi siempre está comprometida toda, entonces las sesiones pueden ser mayores. Claro está que las terapias especializadas que le estoy mencionando se hacen menos sesiones que comparado con una terapia convencional. Ejemplo, si tienes un dolor de columna lumbar y con la terapia convencional puedes necesitar 10, 15, 20 sesiones. Pero con la terapia especializada no, casi siempre se reduce a menos del 50%, o sea que si vas a hacer 20 sesiones de terapia convencional, con la otra técnica vas a necesitar 10, por ejemplo, o mucho menos. Hay muchas otras más técnicas avanzadas para el dolor, pero también me gustaría hablarte de equipos que existen que son de última tecnología que tenemos también aquí en Pereira. Una es la terapia de tracción de columna. La terapia de tracción de columna se hace con una camilla eléctrica de tracción, es una camilla europea que se importó aquí a la ciudad de Pereira y ya contamos con ella, que lo que hace es hacer una tracción lumbar o cervical. Entonces el paciente se pone en la camilla, se hace pues una valoración y se meten unos parámetros en la computadora del equipo donde ella va a hacer una tracción según las libras del paciente que pese, ¿sí? Lo que él pese, y hacemos unas conversiones y la camilla lo tracciona. Lo que hace la camilla es distraer las vértebras lumbares o cervicales. Entonces ella lo que hace es aplicar una fuerza que va a abrir las vértebras y las va a descomprimir. Entonces al descomprimirlas, los nervios que están pinzados se van a liberar. Si el disco invertebral está protruido y pinzando también nervios, el disco intervertebral también va a hacer que se vuelva otra vez a su sitio o su posición inicial. No es con una sesión, pero sí se va a lograr mucho beneficio con esta terapia. Además de eso, también va a disminuir el dolor porque al traccionar, no solo va a traccionar las estructuras óseas, sino también la parte muscular. Entonces al estirar, hacer un estiramiento continuo de los músculos aledaños a la columna, va a relajarlos. Entonces el dolor se va a disminuir y las causas que producen el dolor lumbar o cervical va a mejorar muchísimo. Otro de los equipos es un equipo que se llama TECAR terapia. Este equipo es corriente eléctrica que se convierte en calor. Pero el calor no es un calor superficial, como cuando vas a terapia convencional y te ponen una compresa caliente, que lo que calienta es de afuera hacia adentro, pero lo máximo que llega es a los músculos más superficiales. No, este equipo lo que hace es producir calor hasta el hueso. Entonces él produce el calor de adentro hacia afuera. Entonces al producir calor, lo que hace es vasodilatar. Al hacer la vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, las sustancias que están produciendo el dolor son barridas por esa vasodilatación y además va a relajar los músculos y va a mejorar la cicatrización si hay, por ejemplo, un desgarro, un esguince o un espasmo muscular. Entonces este equipo casi que sí podría asegurarle que en la primera sesión se va a mejorar el dolor porque es casi de inmediato. Ese es un super equipo. Hay otro equipo que se llama láser terapia. Este equipo láser lo que hace pues obviamente es un rayo láser. El paciente no va a sentir nada porque nosotros en el hueso no sentimos calor.
porque no tenemos receptores de calor ni frío. Pero lo que hace es llegar el rayo hasta adentro y producir una vasodilatación, reparar y cicatrizar y desinflamar las estructuras profundas. Entonces es buenísimo si por ejemplo sufriste, te caíste, te resbalaste en el baño o en una escalera y caíste sentado, casi siempre por lo general es un esguince, es un trauma. Este equipo lo que va a hacer es desinflamar en los procesos agudos las estructuras que están comprometidas. Entonces en Pereira, en el eje cafetero, ya podemos contar con todas esas métodos novedosos y equipos súper de última generación que son europeos y que ya los podemos tener aquí en Colombia. Doctora, verdaderamente es impresionante el nivel de terapias, de equipos y de tecnología que se está viendo en este momento en el campo de la fisioterapia. Y seguramente hay muchas personas interesadas en saber mucho más, en poder contactarla, y quisiera que les contara a los televidentes precisamente dónde la pueden ubicar. Sí, mira Juan, nosotros nos encontramos en Megacentro Pinares, estamos ubicados en la Torre 2 en el piso 9, consultorio 907 y 909. Los teléfonos que tenemos es 321-4536 y el celular y WhatsApp es 311-324-8735. También quiero aprovechar para contarles que nos vamos a ampliar. En este momento estamos proyectados que nos vamos a ampliar para el piso 7. Es una nueva sede donde vamos a tener todos los equipos. En este momento ya contamos con los equipos y podemos hacer las terapias, pero vamos a trasladarnos allá para que los pacientes estén en un ambiente más amplio, más cómodo, donde va a ser la atención es una atención personalizada, donde no atendemos en serie, sino en serio. O sea, acá le hacemos a los pacientes una valoración inicial en la cual nosotros identificamos cuál es la causa de lo que le está sucediendo y qué tecnologías o métodos le podemos ofrecer al paciente. En este momento pueden pedir las citas a los teléfonos que acabo de mencionar, 321-4536, y pueden contar con toda la tecnología que estamos ofreciendo en este momento. También están en redes sociales, ¿no? En Instagram, Facebook y página web. Sí, claro. En la página web es www.cardiofísica.com. En Instagram nos pueden encontrar como Cardiofísica RH de rehabilitación. En Facebook nos pueden encontrar como Cardiofísica Rehabilitación. Pues doctora, encantados con tu visita. Es muy importante todo esto que hemos hablado de los dolores y sobre todo que la gente entienda que ya no se deben quedar con un dolor de espalda, que hay muchas posibilidades de mejorar, porque es mejorar también la calidad de vida. Así que muchas gracias por su asistencia al programa. Gracias Juan, pues una experiencia súper bonita de poderle comunicar a toda la gente que nos sigue en las páginas y en las redes sociales, de que puedan contar con toda esta tecnología, y a Megacentro Pinares también por darnos esta oportunidad tan valiosa. Muy bien, y a todos ustedes nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa de Hablemos de Salud. Hasta pronto.